Bendiciones. Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Ribarril. Bendecimos a las personas que están conectadas. El tema de hoy se titula Sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Vamos a la palabra en Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. O sea, nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. No podemos, nadie puede servir a dos señores. A menospreciar a uno, ¿verdad que sí? Y va a estimar al otro. Y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. A las dos cosas juntas no se puede servir. O es a Dios o es a la riqueza. Porque muchas veces tenemos dioses. Aquí Dios cataloga la riqueza como un Dios semejante a él. La riqueza. Porque la endiosamos. Endiosamos, ¿qué es lo que queremos nosotros? Construir con nuestra riqueza. Y dice, no podemos servir a la riqueza ni a Dios al mismo tiempo. O servimos a uno o servimos al otro. Y muchas veces nosotros queremos servir a los dos y no podemos servir a los dos. Muchas veces nosotros creemos y pretendemos que hacerlo y no puede. O es uno o es otro. O es frío o es caliente. Porque si es tibio, me va a producir náusea, ganas de vomitar. Por cuanto no fuiste ni frío ni tibio. O sea, en el medio, no. O es algo, o es blanco o es negro. Entonces, por eso es que tenemos que servir a Dios, no a la riqueza. Porque vamos a menospreciar lo que Dios desea. Lo vamos a menospreciar. Lo que Dios nos dice que tengamos que hacer. No podemos servir a dos señores, porque vamos a menospreciar a uno. Que te saca del servicio a Dios es cuando estás sirviendo a los dos. ¿Qué es lo que te saca del servicio a Dios? Cuando estás sirviendo a la riqueza. Te saca del servicio a Dios. De tu servirle a Dios, de tu entregar tu vida a Dios. Eso te saca. Cuando la riqueza es un Dios. Amén. Y mira lo que dice en Mateo 4:8. Mateo 4:8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró a Satanás? Todos los reinados del mundo y su gloria. Le dijo, lo llevó a lo más alto. Por eso es que el enemigo quiere colocarle en posiciones de honor rápido, en lugares altos. Pero eso no es permanente. Y eso después caímos en picado libre. Dice, y le dijo, todo esto te daré. Ahora le pregunto, ¿de quién es eso si Jesús es Dios? Jesús dice que es Dios, era Padre, Hijo y el Espíritu Santo. O sea, que de Jesús era todo esto. O sea, en la tierra todo. ¿Y cómo Satanás le dice que te voy a dar de algo que es de él? Y el enemigo nos engaña, porque al final del día, lo que el enemigo te está ofreciendo, Dios te lo va a dar mejor. Pero el detalle es que nos engaña el enemigo. Porque si Jesús se hubiese dejado engañar y seducir, porque dice que es un hombre sujeto igual que usted y que yo, sintió las mismas tentaciones que igual que usted y yo, pero no pecó ninguna, no cometió nada, ningún pecado.
Pero fue hombre. ¿Usted cree que no sintió la tentación? Claro que sintió la tentación. Ya, agarrarle eso para él. ¿Pero qué fue lo que dijo? Y le dijo, todo esto te daré. Pero, si postrado, me adoraré. Esa es la condición de Satanás. Que se postrara y la adorara. Que la adorara a él. ¿Pero qué fue lo que le dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Le dijo, vete, Satanás, porque solamente a Dios hay que adorar y a Dios hay que servir. No hay otro Dios que donde podemos nosotros servir. Pues eso fue que lo que le dijo cuando Josué le dijo, mi casa y yo vamos a servir a Dios. Mi casa y yo vamos a servir a Dios. No sé ustedes lo que ustedes quieren hacer con su vida, pero mi casa y yo vamos a servir a Dios. Y muchos servimos a otros dioses porque el pueblo de Israel estaba sirviendo a otros dioses. Y nosotros muchas veces servimos a otros dioses. Pero no queremos que hoy usted pueda entender que tenemos que servir al Dios real, verdadero. Amén. Le dio, hay que darle razón a Satanás para que pueda irse. Se fue Satanás. Cuando le dijo, vete. Pero le dijo, vete, ¿por qué? No solamente dijo vete, sino que solamente a Dios lo voy a adorar. A ti no te voy a adorar. Pero yo se fue. Pero él va a volver a seguir buscando la forma de cómo hacerte caer, de buscarte la forma de cómo hacerte que no te le sirvas a Dios, de perseguirte. Te vas porque yo solamente voy a adorar y a servir a Dios. Una razón para que se vaya. Una razón para que Satanás diga, aquí no pertenece. Tengo que ya irme de aquí porque me están sacudiendo. Porque solamente usted tiene que declarar lo que ve en su corazón. Entonces dice el 11, dice, y el diablo entonces le dejó. ¿Qué pasó? Lo dejó. Pero muchas veces el diablo no está no tanto porque no estamos marcando el territorio, estamos marcando las pautas que él tiene que seguir. Nosotros no tenemos que seguir las pautas que nos diga que tenemos que seguir. Dios es el que marca las pautas que tenemos que hacer. Dios dice que se tiene que hacer. Y usted tiene que declararlo, decirlo. Y vinieron ángeles y le servían. Después que pasó la tentación, vinieron ángeles y le servían a Jesús. Cuando nosotros marcamos la diferencia, siempre nos van a llegar para servirnos. Pues, quiero compartir un testimonio. ¿Saben? Yo sé que muchos lo conocen, pero quizás otros no. Cuando yo soy licenciado en contaduría y en la tesis tocaba, el día que tenía que presentar la tesis, teníamos un evento de Dios y tenemos que viajar a la ciudad. No era donde vivíamos nosotros, era en otra ciudad. Y cuando tocaba ese mismo día, yo dije, no, yo me voy. Y a la universidad ella paga. Y me dijeron, si tú te vas a perder todo el semestre. Porque para la tesis solamente, o sea, cuando tenía que presentar la tesis, solamente veía la tesis. No veía otras materias, solamente la tesis. O sea, tenía que perder todo. Me dice, no, ya tienes que comenzar de nuevo cuando fui a hablar con la profesora. Y a los que fui para la actividad, a los que llegamos, fui a hablar con la profesora,
Le digo, no, no hay posibilidades. Está arropado. Tienes que comenzar de nuevo. Y yo, Señor, oh, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Y saben qué? Cuando fui, me dejaron presentar la tesis. La tesis. Y usted no puede hacer eso, usted así. Por Dios, no lo hace. No lo hace. Porque primero, bueno, Dios, las cosas que usted, el enemigo le ofrece. Las cosas que el enemigo le presenta primero. Y eso es una locura. Porque, y miren, es más, hay amigos que tenían que llegar a una hora específica y no llegaban y no la presentaban. Y yo no tanto que no llegué a la hora, sino que no llegué el día. Y Dios hizo un milagro. Porque cuando nosotros marcamos las pautas de lo que Dios nos está diciendo, tenemos que movernos. Porque Dios es el primero, no podemos servir a las dos dioses. Porque vamos a aborrecer. Cuando usted hace las cosas contrarias a Dios, la está aborreciendo. Está aborreciendo lo que Dios le está mandando a hacer. Yo quiero que entienda eso. Está aborreciendo lo que Dios le está diciendo que haga. No le está prestando atención a lo que Dios le está diciendo que tenga que hacer. Porque Dios no es primer lugar en su vida. Cuando colocamos a la riqueza como primera opción, cuando colocamos la fama como primera opción, cuando conocemos a nuestra familia como primera opción, no debe ser nuestra primera opción. Es Dios. Tiene que ser nuestra primera opción. Y Dios se va a encargar de ayudarnos, aun cuando parezca que todo está perdido. Aun cuando parezca que todo está perdido. Jesús dice que fue llevado al desierto a ser tentado por Satanás. Se llevó el Espíritu de Dios, o sea, el mismo Dios lo llevó al desierto. Dice que no solamente de pan vivía el hombre. Cuando cuando tenía hambre, en ese momento de hambre, porque había terminado el ayuno. Y él había terminado el ayuno y Satanás se le presenta nada más y nada menos. Convierte esta piedra en pan. Convierte esta piedra en pan. Quiere cambiar de tu percepción. Quiere seducirte con lo que tú necesitas. Quiere engañarte con lo que tú deseas en ese momento. ¿Qué es lo que necesitaba Jesús? Comer. Eso es lo que más necesitaba Jesús, comer en ese momento. Y ahora, ¿qué es lo que más necesitas ahorita? Porque a través de esa prueba viene el enemigo a darte. Porque Dios te prueba. La tentación viene de esa prueba. Y podía, claro que podía, porque había ya terminado el ayuno. El detalle es de dónde viene el alimento. El detalle de dónde venía el origen. Así que pendiente que el enemigo te va a traer en esos momentos lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Y así de fácil, así de rápido. Lo que venga muy rápido, ojo con eso. Casi siempre termina mal. Casi siempre termina muy mal. Miren lo que en Mateo 8:21. Mateo 8:21. Dice, otro de sus discípulos les dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre. ¿Es una petición mala? No. ¿Usted la ve una petición mala? No la veo yo mala. Yo no la veo mala. Que vaya a enterrarla, que yo le diga, voy a enterrar a mi mamá o a mi mamá. No la veo mala. Y mira lo que dice Jesús. Y le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué eso le dijo así? Porque le iba a buscar su herencia.
no puede dejar, no podemos dejar algo atrás por si acaso. Falla, yo veo de acuerdo. De que el que mira te ha, después toca la edad y el que mira te no es digno de llamarse. Usted cuando ya está aquí, usted está tocando la edad. No podemos estar mirando hasta si ya sabemos que hemos experimentado lo que es los beneficios de Dios. Entonces, ¿por qué mirar atrás? No podemos mirar atrás. Hay que avanzar. Hay que avanzar. El discípulo que iba a buscar la herencia. Tenemos que morir a los deseos familiares. Ir a eso. Porque eso nos llama mucho. Muchísimo nos llama el amor familiar. Pero tenemos que morir. Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a los muertos. Y miren lo que dice aquí en Lucas. Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, hijo e hija, hermano, hermana, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo único que nos dice ahí es la suegra, porque la suegra es facilita aborrecerla. Gracias a Dios que mi suegra es muy buena, pero la mayoría. Pero ahí no dice la suegra. Pero Jesús está diciendo que tenemos que aborrecer a la familia. ¿Cómo es esto? Si nos dicen que tenemos que honrarla y nos dicen que tenemos que aborrecerla. ¿Cómo es eso? ¿Es loco? Parece loco, pero no es loco. Lo que pasa es que cuando la familia cumple el rol del primer lugar, ahí no, eso tiene que aborrecerlo. Cuando tu mamá y tu papá están por delante de Dios, eso tiene que aborrecerlo. Cuando tu hijo o tu hija están por delante de Dios, ahí tienes que aborrecerlo. Pero tienes que honrarlos también a tu mamá y a tu papá. Pero no ponerlo por encima de Dios. Dios siempre tiene que estar lo primero. Lo primero. Dice, y el que aún su propia vida. Para ser llamado de discípulo de Dios, tengo que aborrecer todo esto y aún mi propia vida. Yo tengo que aborrecer mi propia vida para ser discípulo de Jesús. Servidor de Jesús. ¿Saben qué aborrecer mi vida? Que no lo coloque a Dios en primero. Porque no es que mate mi vida, sino que aborrezca, o sea, que ponga a Dios por encima de mis quehaceres, de mis necesidades. Y en Mateo 12:30, Mateo 12:30, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparramos. Miren, le repito, el que no es conmigo, contra mí, o sea, el que no está conmigo está en mi contra. Si no estás ayudando a la visión, estás en contra de Dios. Y si estás en contra de Dios, no te va a ir bien, porque es un enemigo que no te aconsejo que tengas. Ese enemigo no. Es mejor tenerlo de aliado, amigo. El que está en mí está en contra de mí. ¿Se imagina usted en contra de Dios, empujando en contra de Dios, empujando en contra de Dios? ¿Va a ganar usted? Nunca va a ganar. Nunca va a ganar la batalla. Y aparte se va a cansar, se va a frustrar porque no va a ganar la batalla. Y nosotros pensamos, no, como yo no estoy haciendo nada malo, no hay problema. Si hay problema, porque aún no haciendo es malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado.
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Si tú sabes tienes que servir y no lo haces, estás pecando. Aún sin hacer nada. Si yo sé que hay un vaso tirado y yo le paso por encima, está ahí tirado, no le estoy haciendo nada, no lo estoy tocando nada, no le estoy haciendo ningún daño, no le estoy haciendo ningún daño. ¿Qué pasa? Eso es pecado, aun cuando no lo estoy ni tocando. Y pensamos que no. No, señor, es que yo no hago malo, yo hago las cosas buenas, yo hago esto, yo hago esto. Pero no estoy sirviendo a Dios. Hacer lo bueno no es servirle a Dios. Hacer lo bueno no es servirle a Dios. ¿O sí? ¿O no? ¿No es así? Porque ¿cuántas personas afuera hacen lo bueno? Y no están aquí en la iglesia. Y ellos piensan que están bien. Ellos piensan que están perfectos, que no necesitan de Dios. Porque están haciendo las cosas según su creencia, según su mente, buena. Y esto no es por bueno, esto es por gracia, no fue obra. Para que nadie se gloríe. Usted y yo somos salvos, es gracias a Jesús, no por mis obras, no por lo que yo pueda cantar, saltar, no, es gracias a Jesús. Amén. Te conviertes en un enemigo de Dios. Dios santo. Por eso es que no les recomiendo ser un enemigo de Dios. Muchas personas dejan de servir porque tienen mucho trabajo y el trabajo lo relacionan con un cheque, con el dinero. Pero cuando le sirven a Dios, lo relacionan con solamente satisfacción. Es parte, pero no es todo. Eso es lo que dice en Mateo 10:10. Dice, porque él lo veo, es digno de su alimento. A él lo veo, es digno de qué? Paga mucho mejor. Pero tenemos que cambiar la percepción de que Dios no paga y de que Dios paga mal. Amén. Y mira lo que dice en Lucas 8:1. Lucas 8:1. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María se llamaba Magdalena, la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de cómo? De sus bienes. ¿Le servían cómo? Dios. ¿Cuántas cosas Dios no te ha liberado a ti? Y no le queremos agradecerle porque estas mujeres la había libertado, la había sanado. Y ella, miren, porque dice, le servía, porque una cosa es aportar, dice, le servía, ¿por qué dice le servía? No dice le daban, le servían con sus bienes, o sea que estaba a disposición los bienes a Jesús. Y nosotros muchas veces no queremos darle. Tenemos que entregarlo todo, no solamente en el tiempo, sino también sirviéndole en el dinero, sirviéndole, dándole.
dando ofrenda a Dios. También esa hay que servirle a Dios. Porque él lo dice, sirviéndole como viene. Pero no queremos darle muchas veces los bienes a Dios. Queremos muchas veces solamente darle el tiempo. Pero no, a Dios hay que darle todo. ¿Cuánto hay que darle a Dios? Todo. Porque Él nos dio a nosotros todo. Pero nosotros muchas veces pensamos que somos dueños y no somos dueños, somos administradores. Dios te ha dado a ti cosas para que tú las administres. No eres dueño, porque Dios es dueño del oro y de la plata. Dios es dueño de todo. De su tierra y la plenitud, Dios es dueño de todo. Somos administradores. Y entonces, si más usted invierte en las cosas de Dios, va a haber más cosas mejor para su vida, mejor beneficio para su vida. Porque Dios paga muy y bien. Pero es necesario entregarle a Dios las cosas. Entregarle por completo a Dios. Entregarle a plenitud. No solamente tu tiempo, sino también con tu dinero. Muchas veces las personas no quieren dar, no quieren ni sembrar en las cosas de Dios. No les gusta sembrar. Es necesario que tengamos que sembrar. Es necesario que tengamos que dar. Porque nos cuesta dar. Porque como nos han enseñado a no dar, pero es necesario que se pueda romper con eso y darle a Dios. Entregarle todo por completo a Dios. Amén. Cuando el pueblo de Israel salió, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue ofrecer un becerro de oro. No dio agradecimiento, sino un becerro de oro. Y muchas veces nosotros ofrecemos becerro de oro a otros dioses. Damos dinero a otros dioses, pero no ofrecemos agradecimiento a Dios, de que Dios nos libertó, de que Dios nos sacó de tantas cosas. El pueblo de Israel estaba esclavo. Estaba esclavo. Y cuando Dios lo libertó, en lo primero que hicieron ellos fue crear un becerro de oro. En vez de darle gracias a Dios porque ya no eran esclavos, ya podían comer, ya podían festejar, estar libres, danzar, gozar. ¿Y saben cuál era el plan de Dios que nos sacaron? Para servirle a Él. Ese era el plan de Dios para sacarlo de la esclavitud. Y Dios te saca a ti de la esclavitud es para que le sirva. Dios te saca a ti de donde te ha sacado es para que le sirva, para que la adores. Ese es el plan de Dios para el pueblo de Israel. Y nosotros no lo hacemos cuando Dios nos liberta, cuando Dios nos sana. ¿Cuántas cosas le decimos, Señor, sáname de esto, que te voy a servir? Y Dios te sana y ni se te ve en la iglesia. No se te olvida de Dios. Tienes que agradecerle a Dios, porque Dios te ha libertado. Dios te ha sacado de ese valle fuerte. Te ha sacado de esa soledad. Pero tienes que agradecerle a Dios con tu servicio. Agradecele a Dios. Habían 10 leprosos desde Dios los sanó. Pues solamente 2 siguieron sirviéndole a Dios. Amén. Vamos a despedir la transmisión. Despedimos a las personas que están ahí conectadas.